Hola Marcos, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Alejandro. Un placer conectarme contigo. Bueno, bienvenido a FMNet 102.3 y el Rincón del Hipertenso, porque esto, como sabés, es nuestro Rincón del Hipertenso. Te incluyo como jefe máximo de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Le cuento a la gente, Marcos Marín, además de un amigo personal, como lo estuvimos anunciando desde el comienzo del programa, es el presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Y lo convocamos hoy para hablar de algo, Marcos, la verdad, voy a hacer una introducción para que la gente entienda. Algo que yo le doy un toque de altruismo porque si bien, vamos a contar, Marcos es el motor impulsor de la campaña Conoce y Controla, nace de una idea que tiene un alcance nacional. O sea, eh, este proyecto involucra a médicos de todo el país, básicamente, que salen, lo voy a decir porque es así, ad honorem, o sea, sin ninguna necesidad de lucrar con esto, sino con el único afán altruista de ir a darle la oportunidad a la gente de que conozca este diagnóstico de hipertensión arterial, que ahora vamos a tratar con Marco más en detalle, y pueda tener la oportunidad de tratarse. Así que Marco, te saluda el equipo acá de FM y de nuestro programa Nada Personal, así que te saludan los chicos aquí. Buenos días, doctor Marcos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy buenos días, Corrientes. Rubén Un placer de volver a conectarme con ustedes. Bien, bien, bien. Rubén Turcolía le está hablando, doctor. ¿Mavi? Hola, buen día, doctor Marcos. Mi nombre es Mavi González, así que bienvenido al programa Nada Personal. Buenos días, Mavi. Buenos días, Rubén. Atento a lo que nos pueda enseñar y comentar el doctor. Bueno, Marcos, en esta función que tenés de dirigirnos a todos los que hacemos hipertensión aquí en el país y bueno, y convocarnos como haces cada año, esta es la sexta vez que hacemos la campaña Conoce y Controla, y es también una oportunidad tenerte aquí como para poder desarrollar algunos temas de interés para la gente, porque esto que hacemos a veces es para la gente. Así es que también mencionar que esto luego vamos a subirlo a la página del Rincón del Hipertenso, como hemos hecho con otras notas. Y la gente después, bueno, en cada programa le contamos cómo acceder a esa página para que pueda instruirse, porque cuando más se conoce, más herramientas tenemos para que la gente, lleve adelante con más responsabilidad el cuidado de la hipertensión arterial. Marcos, habíamos preparado unos puntos muy interesantes que me adelantaste para tratar. Sí, un poco la idea es dejar al menos unos 4 o 5 mensajes a toda la audiencia, que son muy importantes. Vos nos introdujiste en este tema de la campaña, que este año es la sexta edición de la campaña Conoce y Controla tu presión arterial, cuyo lema tiene que ver justamente con los dos flagelos que tenemos, ¿no? El poco conocimiento de la hipertensión y el muy bajo grado de control. Que en realidad es una idea que surgió desde la Sociedad Internacional de Hipertensión y de la Liga Mundial de Hipertensión. Esto no es un invento ni mío ni de nuestra sociedad, sino que en todo el mundo hay una preocupación muy fuerte respecto a estos dos flagelos, y por eso es que esta campaña en realidad es mundial también. Bien. Bueno, sí, interesante. Bueno, pero más que nada dejando el toque de humildad que tenés, es decir, convocar para que tanta gente salga a la calle como lo haces vos, no es una cosa menor. Y bueno, sabés que estamos todos encolumnados en la misma idea, mucha gente en distintas provincias del país haciendo mucho por la detección, o sea, para esto que dijiste, ¿cómo se llama? El gran problema que tenemos con la falta de diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Así es que bueno, hablarnos un poquito de esto. ¿Por qué esta enfermedad está subdiagnosticada? ¿Cuál es la cantidad de gente que tenemos sin diagnóstico en el país? Bueno, mirá, la hipertensión arterial sigue siendo la primera causa de muerte prematura y discapacidad, al menos en los países de bajos ingresos y de moderados ingresos. En la Argentina se estima que aproximadamente un 40% de la población mayor de 30 años tiene su presión arterial elevada. El tema es que un 40% de ellos no lo sabe, y en definitiva solamente 2 de cada 10 hipertensos está bien tratado y controlado.
Y esto es algo que, digamos, como sociedad no nos puede dejar pasar. Y yo, y como vos, participamos de congresos desde hace más de por lo menos 20 años, y la sensación que uno tiene es que estos temas de falta de conocimiento y de control, recién en los últimos años empezó a tener cierta visibilidad, cosa que me parece que es muy importante, ¿no? Nosotros como sociedad tenemos que tratar de hacer o campañas o hablar con los ministerios y tratar de que todos los pacientes que tenemos, informarles sobre esta data para que todos sus familiares inclusive se puedan medir la presión arterial. Sí, muy interesante. Mirá, a nosotros nos ha llegado mensaje de gente muy representativa del país, ¿no? Médicos muy representativos. Yo te voy a leer los mensajes y vos, digamos, desarrollás el tema, ¿te parece? Dale. Bueno, el doctor Daniel López Rossetti, bueno, que es muy conocido por todos, nos habló acerca de esto que estuviste comentando, que la hipertensión arterial es una enfermedad muy frecuente en nuestro país. De hecho, 1 de cada 3 argentinos es hipertenso, de argentinos mayores de 18 años, ¿no? Y aunque conocemos estos datos, decimos que el 40% de los hipertensos no lo sabe, o sea, no sabe que padece la enfermedad, y solo 2 de cada 10 está con la presión bien tratada y controlada. Estos son números realmente alarmantes y para mejorar, y es una digamos, de las bases por la que está en marcha esta campaña, ¿no? Así es, Alejandro, ese es el gran problema que tenemos, y si uno empieza a desglosar de alguna manera, y supongamos tenemos 10 pacientes hipertensos, decimos que 4 no lo saben. Y ahí, en el que no lo saben, probablemente haya muchas personas que hoy no tienen acceso al sistema de salud. Esto tiene que ver con el nivel de pobreza que tenemos en nuestro país, que se estima que está en el orden del 40%. Entonces, bueno, ahí hay un problema muy serio donde nosotros como sociedad poco podemos hacer. El Estado debería llegar a estas personas y poder ayudarlos primero a conocer el diagnóstico y tratar de ofrecerle alguna medicación para poder controlar la presión arterial. De los otros 6 pacientes que sí lo conocen, pero que no están del todo bien tratados, ahí empieza a tener más problemática entre el paciente y el médico, y la relación médico-paciente. El paciente, por diferentes motivos, en estas enfermedades crónicas, asintomáticas, de por vida, y se cansa de tomar medicación. Entonces, se estima que casi un 50% de los pacientes finalmente al año dejan de tomar la medicación, no adhieren a la toma de medicación. Pero por otro lado tenemos lo que llamamos inercia médica. Y la inercia médica, obviamente, es un problema de los médicos, un mea culpa, si realmente tomamos en serio la hipertensión o si la estamos ninguneando de alguna manera. ¿Sabés que hicimos un trabajo en nuestra sociedad, en todo el país, para ver el registro y medición de la presión arterial en los consultorios? Y se tomaron 10 hospitales que tenían historia clínica electrónica, y fuimos a ver un día. Fue en el año 2019, previo a la pandemia, y llegamos a la conclusión que solamente el 14% de los médicos mide la presión arterial. O sea, tenemos un problema muy serio. La hipertensión es la principal causa de ACV, es la segunda causa de infarto, y sin embargo, cuando un paciente acude a una consulta médica, no se le mide la presión arterial, ¿sí? Y ahí tenemos que trabajar nosotros, tenemos que trabajar muchísimo. ¿Por qué no miden la presión arterial los médicos? Bueno, ahí hay de todo tipo, ¿no? Yo recuerdo acá, por lo menos en Buenos Aires, un hospital universitario muy importante, un clínico me decía, mirá, hay 14 consultorios de clínica médica, pero tenemos un solo tensiómetro. Bueno, llegó el momento de que todo médico debería tener, así como tiene un estetoscopio colgando, debería tener en su maletín un tensiómetro automático y validado, y no perder la oportunidad de medirle la presión arterial a sus pacientes. Mirá qué interesante, Marco, lo que decís, porque es algo que, a ver, si el médico subestima la enfermedad, ¿qué podemos esperar de los pacientes, ¿no? O sea, que nosotros estamos haciendo un gran trabajo de
de concientizar no solamente a los pacientes, sino también a los médicos con estos trabajos que me mencionás. Yo oportunamente lo hice acá en el instituto, la mitad también no figuraba al registro de la presión en las historias clínicas electrónicas, pero nosotros desarrollamos aquí, para contarle a la gente en Corrientes, que bueno, por suerte pudimos, sabiendo estos datos, poner un tensiómetro en cada consultorio, que es básico, digamos, ¿no? Y el acto médico más antiguo que conoce la medicina, que es medir la presión, se lo hace muchas veces con, muchas deficiencias, por decirlo de alguna manera. Y aquí nosotros, Marco, te cuento que cuando anunciamos el Rincón del Hipertenso, una de las cosas que repetimos frecuentemente es las técnicas correctas de toma de presión. Te voy a pasar al segundo tema. Vale. El doctor Cingolani, otro médico muy representativo en nuestro país, nos dice: la hipertensión no controlada es la primera causa de muerte prematura y discapacidad en el mundo. Muy fuerte esto, ¿no? No tratar adecuadamente la hipertensión arterial se asocia a un mayor riesgo de ACV, infarto, insuficiencia cardíaca, fallo renal, entre otras consecuencias evitables. ¿Qué nos puedes decir de esto? Y es así, como te decía previamente, ¿no? Es la principal causa de mortalidad prematura y de discapacidad en los países quiero remarcar esto porque salió publicado en el Lancet, que hoy casi todo el mundo conoce lo que es el Lancet. Esto se ve en países de moderados ingresos. Por ejemplo, no se ve en los países de altos ingresos, y eso tiene una explicación, porque en los países de altos ingresos los pacientes tienen acceso a la medicación. Y si tienen acceso a la medicación, la presión va a estar mejor controlada, y esto se ve, por ejemplo, claramente en los países del primer mundo, y ahí la hipertensión no es la primera causa de muerte. Pasa a ser la segunda o la tercera. Lo mismo pasa en los países de bajos ingresos. En los países de bajos ingresos, la hipertensión no es la primera causa de muerte. ¿Por qué? Porque hay otras causas, como no tienen ni siquiera acceso al sistema de salud. Por ejemplo, la mala alimentación pasa a ser la primera causa de muerte. Entonces, en Argentina, que es un país de moderados ingresos, y que tenemos posibilidades para controlar a nuestros pacientes, tenemos que trabajar mucho. Pero como bien decía el doctor Cingolani, no solamente es la primera causa de muerte prematura, sino que, esto seguro, es la primera causa de ACV hemorrágico, de ACV isquémico, de ataque isquémico transitorio, pero también de demencia vascular. Y vos de esto, Alejandro, sabés mucho, porque sos uno de los impulsores de la evaluación del deterioro cognitivo que tienen nuestros pacientes hipertensos. Y también en la esfera de lo cardiológico, es la segunda causa de infarto, ¿sí? Después del aumento del colesterol, pero también de arritmias, de fibrilación auricular, de insuficiencia cardíaca, ¿sí? De dilatación de la aorta, de aneurisma de la aorta, de claudicación intermitente, de disfunción sexual, y también a nivel renal, la segunda causa de insuficiencia renal. O sea que no tener la presión arterial bien controlada tiene serias consecuencias para el paciente. Claramente, ¿no? Yo voy digamos, adornar un poquito tu comentario diciendo que nosotros aquí, lamentablemente, en el norte de Argentina, formamos parte de las 5 provincias más pobres. Y aquí tenemos los índices de infarto más altos y tenemos también muchas consecuencias de la hipertensión no tratada. De hecho, en un congreso una vez presentamos un trabajo con el doctor Faría. Me recuerdo que el grado de control que teníamos acá hace 20 años era de 16%, y si el hipertenso era diabético con objetivo de descenso más estricto, era de 0. O sea, realmente eran alarmantes, y eso llevó a que nos movilicemos muchos aquí. Uno de los temas que vamos a tratar, Marco, ahora te adelanto, es el Alzheimer y su relación con la hipertensión. Lo comentaste al pasar. Y realmente, bueno, los países como el nuestro, subdesarrollados, tienen justamente en las zonas más pobres una alta prevalencia e incidencia también de todos los eventos vasculares, inclusive el deterioro cognitivo, por aquello que ahora vamos a hablar de la reserva cognitiva, ¿no? Cuando tenemos una sociedad de muy baja instrucción, envejecida y de control pobre de la presión, tenemos un cerebro realmente en jaque, ¿no? Bueno, te paso al segundo tema, al tercer punto, digo, que es un poquito más práctico para la gente. Aquí el doctor Guillermo Capullá, nos dice que diagnosticar la hipertensión arterial es muy sencilla, y que solo necesitamos un tensiómetro
Obviamente, preferentemente que sea un tensiómetro validado, que sea, digamos, de buena calidad para que entienda la gente, y que esté probado como uso de tecnología médica. Y bueno, sin lugar a duda, uno puede hacer el diagnóstico en la casa, bueno, con valores que hoy establecemos entre 140/90 o 14/9, como le llama la gente. Y esta es un poquito la idea, ¿no? Que la gente se anime a tomarse la presión, ¿no, Marcos? Sí, por supuesto. El diagnóstico es muy sencillo. Lo único que necesitamos es tener un tensiómetro y, como bien decís, en lo posible que sea un tensiómetro automático y validado. Para ello, en el Rincón del Hipertenso, justamente, cuya página es www.rincondelihipertenso, tenemos un video muy bueno de 3 o 4 minutos de cómo se debe medir la presión arterial y todas las sugerencias de cómo medirse la presión arterial y qué aparatos utilizar. También tenemos un link para ver cuáles son los aparatos finalmente que están validados, y otro video quizás un poco intermedio entre el médico y el paciente, que es un video que tiene que ver con las mediciones de la presión fuera del consultorio de manera estandarizada, lo que nosotros llamamos como monitoreo domiciliario de la presión arterial, y algo un poco más sofisticado, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, o MAPA. ¿Y por qué necesitamos de estas dos herramientas, de estas dos maneras de tener otra presión arterial que no sea la del consultorio? Porque hay un porcentaje interesante de pacientes que cada vez que acuden al médico les sube la presión. Tiene un fenómeno de alerta, y esto se llama hipertensión de guardapolvo blanco, que puede llegar a veces hasta un 20 o 25% de los casos. Pero también tenemos un fenómeno invertido. Hay pacientes que cuando vienen a la consulta médica están relajados, están tranquilos, y su presión está bien, pero cuando salen afuera, a su domicilio, a su trabajo, la presión está alta. Y eso se llama hipertensión oculta, porque no la podemos detectar nosotros los médicos. Por eso necesitamos muchas veces de mediciones fuera del consultorio. Entonces, el mensaje, ¿no? Digamos, el diagnóstico de hipertensión es muy sencillo. Lo único que necesitamos es una aparatología que hoy te diría que está al alcance de toda familia, si es posible, ¿no? Para que toda familia le pueda medir la presión arterial a los abuelos, a los nietos, a los vecinos, y ahí poder, de alguna manera, complementarse y tratar de que este aparato sea de mucha utilidad. En países en donde hay mucha aparatología, donde casi todas las familias tienen un aparato, el nivel de conocimiento y de control obviamente es mucho mejor. Claro, qué importante, qué puntapié inicial conocer si soy o no hipertenso. Es nada más ni nada menos la posibilidad de poder tratarme y evitar situaciones invalidantes o la muerte. O sea que a tomarse la presión, gente, porque la verdad es algo que no es difícil. Si hay un aparato en la casa, alguien tiene que tomar en la familia la decisión de convocar a los familiares y tomarle la presión. No cuesta nada, es un ratito que inclusive hasta puede ser divertido. Y si hay alguien que tiene valores por encima de lo que está mencionando el doctor Marcos Marín, pues entonces que encienda la alarma y que visite un médico para confirmar el diagnóstico, ¿sí? Marcos, el doctor Claudio Sin, que es otro médico muy reconocido, que tiene un programa de televisión muy visto en la Argentina, nos dice que los hábitos saludables pueden prevenir el desarrollo de la hipertensión arterial, retrasar su aparición o contribuir a su tratamiento. Esto es importante y hace unas recomendaciones de alimentación que yo siempre suelo mencionarle a mis pacientes. Comer saludable puede ser no tan caro, y tratar enfermedades puede ser sí bastante caro, y bueno, desde el punto de vista evitable, digamos, si podemos evitar una enfermedad es mucho más fácil o mucho más rentable no contraerla que luego estar tratando una enfermedad que aún tratada puede causarnos problemas, ¿no? Sí, mira, los hábitos saludables en realidad deberían ser para toda la población. Esa es la realidad. Muchas veces nos preguntan cómo podemos prevenir la hipertensión. Y si hay algo que se puede prevenir, la hipertensión, es con hábitos saludables. O lo que podemos hacer con estos hábitos saludables es retrasar la aparición de la enfermedad. ¿Cuáles son estos hábitos?
bueno, desde chicos, desde nuestros hijos, o nuestros nietos, perdón, ya de 2 o 3 o 4 años, cuando van a los cumpleaños, a festejar sus cumpleaños, deberían ser cumpleaños saludables, y no esos cumpleaños que yo recuerdo de chisitos, papas fritas y snacks y todas esas cosas que son comida muy chatarra. Entonces, si podemos cambiar nuestra cultura en edades muy, muy tempranas, esto vamos a tener un impacto muy fuerte. Lo mismo que aumentar la actividad física, lo mismo que no fumar, lo mismo que mantener un peso adecuado. Todos estos hábitos deberían ser de por vida. En relación específicamente a la hipertensión, nosotros recomendamos, fíjate que en Argentina el consumo diario de sal está aproximadamente entre 11 y 12 gramos de sal por día, cuando en realidad deberíamos toda la población consumir 5 gramos de sal, o sea que estamos consumiendo el doble. Por un lado tenemos la sal visible, la sal del salero. Nosotros claramente recomendamos 2 gramos de sal por día del salero. Y de hecho hay saleros que uno puede dosificar y sabe que en esa dosificación hay 1 gramo de sal. 1 gramo en el almuerzo, 1 gramo en la cena. Y tratar de evitar los alimentos muy salados, ¿sí? Como los panes, las galletas, los fiambres, los embutidos. Esto no significa, y esto es muy importante decirlo a nuestros pacientes, que no es que no pueda comerse 1 o 2 porciones de pizza por semana, o no puede comerse un sandwichito de miga, ¿sí? Lo que no puede hacer es comer todos los días esta comida. No puede comer todos los días un sándwich, el otro día una pizza, el otro día, sino más bien comer frutas, verduras, alimentos frescos, tomar mucha agua, ¿sí? Esta es la importancia de los hábitos saludables, que, como bien decimos, pueden prevenir la enfermedad, pueden retrasar la enfermedad, y es un complemento seguro. Una vez que nosotros tenemos el diagnóstico de hipertensión, como dijimos, con el tensiómetro, con valores por encima de 140/90 en varias mediciones, tenemos el rótulo de hipertenso. A partir de ahí tenemos que seguir con nuestros hábitos saludables, pero además algún tratamiento farmacológico. Tal cual. Es de suma importancia entender que bueno, los hábitos de vida son, digamos, una clave para la prevención y también para el tratamiento, ¿no? Bien, y el último punto que quería tocar con vos, Marco, bueno, es un mensaje del doctor Jorge Tartaglione, que nos dice, y esto es muy importante, ¿no? Porque la gente habitualmente, los que hacemos, la atención de este tipo de pacientes, se resiste a veces a tomar la medicación, ¿no? O dice, tengo que tomar medicación, no soy muy joven, o como dijiste vos, abandonan el tratamiento. Pero el mensaje del doctor Tartaglione es, en la mayoría de los hipertensos vamos a necesitar usar 1 o más medicamentos para controlar la hipertensión arterial. Los antihipertensivos son seguros, y esto es lo que la gente debe tener claro, que son seguros y efectivos en reducir las consecuencias de la hipertensión arterial, que ya dijimos, ACV, infarto, muerte, demencia, un montón de cuestiones que se pueden disminuir drásticamente, digamos, en la forma o en la frecuencia de presentación, o inclusive evitarlas. En caso de tener, digamos, algún efecto adverso, no, la gente no debería suspender la medicación, sino consultar con su médico. Esto es importante. Y bueno, obviamente que el tratamiento de la hipertensión arterial prolonga y mejora la vida y la calidad de vida de las personas. O sea que esto es un punto sumamente importante que quiero que nos comentes, Marco. Sí, yo te diría que este quizás sea el mensaje más importante. Como bien decís vos, hay personas que tienen cierto temor a la medicación. Yo tengo algunos pacientes que me dicen, doctor, cualquier cosa menos tomar pastillas. O sea, le tienen más miedo a la medicación que a los efectos o las consecuencias de la hipertensión. Y esto es algo que no se puede entender. Yo ahora lo asocio un poco con el tema del COVID y las vacunas, ¿no? Estos antivacunas que le tienen más miedo a la vacuna que al COVID. No conocemos ninguna muerte por vacuna y conocemos millones de personas que se han muerto por COVID. Esto es algo que no se puede entender. En términos de farmacología antihipertensiva, tenemos desde hace ya prácticamente 5 décadas una cantidad muy importante de medicamentos
que, como bien dijiste, son medicamentos muy seguros, muy efectivos en términos de disminuir la mortalidad, disminuir la tasa de insuficiencia cardíaca, la tasa de insuficiencia renal, disminuir la prevalencia de Alzheimer. O sea que todo esto está científicamente comprobado, ¿sí? Y que esto mejora la calidad de vida, prolonga la vida y mejora la calidad de vida. Vamos a vivir un poco más y vamos a vivir un poco mejor. Esa es la idea de tomar la medicación antihipertensiva. Y también, como se dijo recién, probablemente necesitemos más de una droga. De hecho, en el mundo lo que se ve es que para tener una presión arterial controlada, y esto significa tener valores por debajo de 14,9 en el consultorio o por debajo de 13,8 en un holter de presión de 24 horas, necesitamos entre 2 y 3 drogas. Y eso es un fenómeno mundial. En todo el mundo se requiere entre 2 y 3 drogas. Y no hay que asustarse. En nuestro país, uno de los problemas que tenemos es que la mayoría de los pacientes están tratados solamente con una droga, cuando en realidad necesitamos tomar entre 2 y 3. Y hoy tenemos la suerte de que esas 2 drogas podrían estar en un solo comprimido. Inclusive tenemos 3 drogas en un solo comprimido. Y déjame que te diga algo, en el proyecto HERS, un proyecto de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, que tiene como objetivo final que en el 2025 mejore francamente el control de la hipertensión, ellos tienen un protocolo, un algoritmo diagnóstico y terapéutico que se hace básicamente en todas aquellas personas que hoy no tendrían acceso al sistema de salud. Se hizo una prueba piloto acá en La Rioja. Lo que hacen los agentes sanitarios es ir a buscar a estas personas que saben que entre un 30 y un 40% van a ser hipertensas. Cuando lo detectan, empiezan inmediatamente a darle un medicamento que tiene 2 drogas en bajas dosis. Y además empiezan con todos los hábitos saludables. Las 2 cosas al mismo tiempo. Los hábitos saludables y la medicación en bajas dosis. Y lo vuelven a controlar al mes. Si al mes su presión no está en objetivo, no está por debajo de 14,9, le duplican la dosis. Y si al mes no está en objetivo, le agregan un poquitito de diuréticos. Fíjate vos que lo que se trata de buscar es simplificar el tratamiento. Inclusive, en otros países, ni siquiera lo hace el médico. Lo hace o un agente sanitario o un enfermero. En Chile, por ejemplo, medicar con 2 drogas, con 2 drogas que son muy conocidas, los priles y los sartanes o los bloqueantes cálcicos, eso lo puede manejar un enfermero. Y si tiene que agregarle un diurético, ahí lo va a ir a ver al médico. Yo creo que ese es el futuro. Lamentablemente, como los médicos empezamos a decir que ni siquiera miden la presión arterial, nuestra sociedad está por empezar una diplomatura en hipertensión arterial y otros factores de riesgo para la enfermería. Y además estamos haciendo una guía para los farmacéuticos. Todo el mundo coincide en que tenemos que trabajar de manera multidisciplinaria, donde ya hablé del agente sanitario, la enfermera, el farmacéutico y el médico, trabajar en conjunto para finalmente ver si podemos salir de este freno de mano que le estamos poniendo al diagnóstico y al tratamiento de la hipertensión arterial. Qué interesante, Marco, ¿no? Esto de involucrar a todos los agentes de salud, encolumnarnos dentro de un mismo proyecto ¿cómo se llama?, de detección y tratamiento de esta enfermedad, que bueno, que le decimos a la gente, es la más frecuente que puede afectar al ser humano en todo el planeta. O sea, realmente es un problema. Yo cuando hablo para la gente le digo que lo único que puede superar en prevalencia o en frecuencia a la hipertensión arterial son las caries, y lo digo de manera simpática, pero para que se den una idea de lo importante que es, digamos, detectar esto que es tan frecuente contraer, porque lo contraemos con malos hábitos de vida. Y cuando uno mira sobre el hombro y ve que tiene un papá o una mamá hipertensa, tiene que saber desde aquí, desde nuestra comunicación, que tiene un riesgo mayor de contraer la enfermedad. Y aquí, bueno, para ir terminando, Marcos, yo siempre digo, cuando termino mis disertaciones, que bueno, los dos estamos siempre frecuentemente dando charlas y estas cosas, es decir, ¿dónde reposa el éxito del tratamiento de la hipertensión arterial? Vos lo estuviste diciendo y yo lo digo a modo de resumen. Primero, en la empatía que uno desarrolla con el médico y trasladándolo, bueno, con el paciente, mejor dicho, pero trasladándolo a la gente,
yo les sugiero, y esto es una opinión personal, que tengan un médico con el que tengan empatía, o sea, con el que se lleven bien, con el que puedan charlar. Segundo, adhieran a hábitos saludables de vida. Y tercero, perdón, entiendan que tomar más de un remedio no es porque están más graves, ni porque, a su médico se le ocurre, y es alguien que se le ocurre dar muchas pastillas, sino porque esta enfermedad lo requiere para alcanzar un control y tratar de prevenir las consecuencias que son invalidantes o inclusive a veces la muerte. Así que bueno, Marcos, la verdad que nos enriqueciste mucho, sobre todo a la gente que nos está escuchando. Hoy te escuchó la Regional NEA del Nordeste aquí, varias provincias atentos a tu mensaje, para luego retransmitir, y mucha gente que nos escucha aquí. No sé si tenemos algún mensaje de la gente, alguna pregunta que quieran hacer, chicos, para ir liberándolo esta mañana de sábado lluvioso acá en Corrientes al doctor Marcos Marín. No, realmente gracias, clarísimo como siempre el doctor. Así que cómo tomarse la presión, todos los tips que dio, yo creo que a la gente, al oyente, le vino de 10. Bueno, Marcos, ¿querés un mensaje final? ¿Querés dejar un mensaje final? Mira, mi mensaje final tiene que ver con nuestro lema de campaña, que empezamos el 17 de mayo por el Día Mundial de la Hipertensión, que no tenemos bien claro por qué se eligió el 17 de mayo. Sí tenemos claro dónde termina, que es el 14/9, el 14 de septiembre. Y me parece que en estos 3 o 4 meses que tenemos, toda tu audiencia, toda la población debería conocer y controlar tu presión arterial. Qué bien, ¿eh? Estamos trabajando, Marco, y aquí en Corrientes, bueno, hemos estado tomando la presión en la costanera, no nos acompaña el tiempo, últimamente tenemos mucho frío y lluvia aquí, increíble, pero bueno, es así. Bueno. Estamos en el Instituto de Cardiología también, tomándole a la gente ahí en el hall principal y trabajando. La verdad que emociona la cantidad de gente que lo está haciendo a lo largo de todo el país. Recuerdo una campaña que incluimos más de 100.000 pacientes. La pandemia nos entorpeció un poquito, pero bueno, ahora estamos con todo, haciendo algo un poco híbrido. Pero bueno, correntino, argentino, a medirse la presión, a medirle la presión a todos los familiares, a vecinos, amigos, al que se pueda medir la presión, que conozca qué presión tiene, y si algo no está dentro de lo que nos contó el doctor Marcos Marín, si está por encima de los valores que habitualmente uno conoce como 14/9 o 140/90, pues entonces llegó la hora de visitar al médico para ver y tomar cartas, digamos, hacerse cargo de una enfermedad que generalmente no da molestia, pero que es bastante peligrosa, dejándola a la deriva, vamos a decir, ¿no? Bien, Marco, te voy a despedir con un tema musical que ahí, lo elegí para vos. O lo elegí Me parece dale. Un tema bien argentino, te damos desde ya las muchas gracias desde acá, y te vamos a seguir convocando porque, bueno, sos un referente nacional, internacional de hipertensión arterial, y siempre es bueno charlar con vos. No, gracias a ustedes, gracias a Alejandro, Rubén, Maggie, por darnos este espacio de concientización, y que seguramente alguna semillita vamos a dejar. No voy en tren, voy en avión, se llama el tema, ¿eh? No sé si lo tenés. ¡Apa! ¡Qué lindo! Ahí vamos, levantamos un poquito el ánimo de la gente. Y Marcos, muchas gracias. Abrazo grande. Nos vemos. Abrazo grande a todos. Saludos a Chao, Mimi. doctor.